Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando sobre los dioses y los sincretismos en la Biblia. Vamos a estar hablando sobre el zoroastrismo, esa antigua religión persa que influenció a varias otras religiones abrámicas, incluyendo el judaísmo del segundo templo. Y arrancamos. El zoroastrismo o mazdeísmo, por el nombre de su fundador e iniciador, Zaratustra o Zoroastro, es la denominación de la religión que, derivada de una religión anteriormente denominada mazdeísmo, que era una devoción hacia una divinidad llamada Ahura Mazda, se funda en las enseñanzas del profeta y reformador Zoroastro o Zaratustra, que reconocen como divinidad a Ahura Mazda, considerado por Zoroastro como el único creador increado de todo, el supremo y absoluto. O sea, como el Dios único, absoluto y supremo, creador increado de todas las cosas. Un Dios universal. El mazdeísmo y el zoroastrismo vienen siendo la primera religión monoteísta. La primera religión monoteísta que le rendía culto y devoción a un solo Dios, como Dios absoluto y supremo, creador increado. Nace en el zoroastrismo o mazdeísmo. El término zoroastrismo es una construcción moderna que, según el diccionario Oxford, apareció en primer lugar en 1874 en Principios de Filología Comparada de Archibald Sayce. La primera referencia a Zoroastro en Occidente es atribuida a Thomas Brown, que brevemente se refiere a él en su libro Religio Medici en 1642, el siglo XVII. El término mazdeísmo probablemente derive de Mazdayasna, una expresión compuesta del avéstico que combina el último elemento del nombre Ahura Mazda y la palabra avéstica yasna, la cual significa devoción a Ahura. El rey persa, esto es importantísimo, este dato. El rey persa Ciro el Grande, el que menciona la Biblia, Ciro el Grande, el que menciona la Biblia, era seguidor de esta religión. El Dios de Ciro el Grande era Ahura Mazda, el Dios supremo, absoluto, increado. Ciro era seguidor de esta religión. Y eso es sumamente importante porque en la Biblia vemos cosas como las que vemos en Isaías capítulo 45, versículos 1 al 10 y en Esdras capítulo 1. Comenzamos con Isaías. Nos dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos más guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, Ciro. Te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia.
Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Ay de aquel que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tienes manos. Ay de aquel que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? O sea, aquí se menciona a Ciro. Se engrandece la figura de Ciro y se presenta como ungido de Dios, como un Cristo, como un rey ungido por Jehová, que le va a dar el poder, el dominio y las naciones. ¿Ve? Y se presenta a Jehová como el Dios supremo, como el creador de los cielos, como que no hay otro Dios fuera de Jehová. O sea, es como una promoción y una exaltación a Jehová como el Dios creador, único y verdadero. Y se resalta la figura de Ciro. ¿Qué sucede? Ciro era seguidor de la religión mazdeísta. Su dios era Ahura Mazda. Y dentro de la religión de Ahura Mazda, él es el Dios supremo y absoluto, creador, increado de todas las cosas. Entonces aquí vemos que Isaías presenta conceptos monoteístas para resaltar la figura de Yahvé y decir que es Yahvé o Jehová quien le dio la autoridad a Ciro sobre las naciones. Pero vamos a ver lo que nos dice Esdras en el capítulo 1, el decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jeremías había profetizado que después de un tiempo los judíos iban a regresar a Jerusalén. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos. O sea, que reconoce a Jehová como el Dios verdadero. Algo que es extraño porque él era seguidor de Ahura Mazda, a quien él le servía como un Dios absoluto y supremo y creador de todas las cosas. Y aquí nos dice que él le da la alabanza a Jehová, el Dios de Israel. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, un templo que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Hace un énfasis. Él es el Dios. O sea, como quien dice, aquí el autor, como quien dice, Ahura Mazda no, es Yahvé, es Jehová, él es el Dios. La cual está en Jerusalén. A todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, ¿quién fue quien habló con Ciro? ¿Jehová o Ahura Mazda? La relación del zoroastrismo con otras religiones y culturas. El zoroastrismo posee una importancia única en la historia de las religiones a causa de sus enlaces o nexos entre las tradiciones occidentales de las religiones abrámicas y las tradiciones orientales de las religiones dármicas, allá del oriente. Estas se advierten en la angeología, en la creencia en un estado futuro de premios y castigos, la inmortalidad del alma y el juicio final. Todo ello forma parte fundamental del esquema zoroastriano. Adicionalmente, la figura de Satanás, originalmente sirviente de Dios en la Biblia hebrea, asignado a él como su fiscal, vino a asemejarse a la de Arimán, el enemigo de Ahura Mazda. Cada vez más. También la figura del Mesías, que inicialmente era un rey futuro de Israel que salvaría a su pueblo de la opresión, evolucionó en Isaías, por ejemplo, en un salvador universal muy similar a Shaoxiant, persa.
Otros puntos de comparación entre Persia e Israel incluyen la doctrina de los milenios, el último juicio, el libro celestial en el que se inscriben las acciones humanas, la resurrección, la transformación final de la tierra, el paraíso en la tierra o en el cielo, el infierno, etc. Todos esos conceptos los tenía el zoroastrismo. Y eso influenció en muchas religiones occidentales abrámicas, incluso hasta el cristianismo. Algunos estudiosos, Boyce, 1987, Black and Rowley, 1987, y Doshne y Gemelin, de 1988, creen que un buen número de elementos de la escatología, soteriología, angelología y demonología del judaísmo, una influencia clave en el cristianismo, tienen su origen en el zoroastrismo y fue transferida al judaísmo durante la cautividad babilónica y la era persa. Con todo, existen diferencias en los sistemas de creencias, obviamente. Según Mary Boyce, el zoroastrismo es la más antigua de todas las religiones de credo reveladas y ha tenido probablemente más influencia directa o indirectamente que cualquier otro culto individual. El zoroastrismo ha sido propuesto como la fuente de los aspectos post-Torá más importantes del pensamiento religioso judío que emergió durante la cautividad babilónica. Para muchos investigadores, en el zoroastrismo se apuntan por primera vez algunos importantes conceptos para otras religiones posteriores, como el del cielo y el infierno, el día del juicio final o la diferencia entre ángeles y demonios. Es decir, son los introductores del dualismo en el ámbito de las religiones. O sea que esto es sumamente importante. Gustaría leer un poquito más. Existen muchas similitudes entre el zoroastrismo y las religiones abrámicas, como ya lo señaló The Jewish Encyclopedia. En la escatología, si bien algunos estudiosos consideran que conceptos zoroástricos claves influyeron en las religiones abrámicas, como el dualismo, el bien y el mal, los gemelos divinos, Ahura Mazda y Angra Mainyu, la imagen de la deidad, y el juicio final, el mesianismo, la revelación de Zoroastro en una montaña con Moisés en el monte Sinaí, los 3 hijos de Fereidún con los 3 hijos de Noé, el cielo, el infierno, el budismo del norte. También hay cierta influencia. Mary Boyce señaló que además de las religiones abrámicas, también tenía una influencia en Oriente sobre con el respecto al matrimonio y la procreación judía. Existen distinciones, pero también similitudes entre la ley zoroástrica y a lo largo de los siglos. Y la cuestión es dónde estuvo esta influencia y cuál de los desarrollos en el judaísmo puede atribuirse al lado iraní en contraposición al efecto de la cultura griega u otras culturas. En el año 2006 se concluyó que existe un acuerdo general en que la religión persa y la tradición tuvo su influencia. Entre otros estudiosos como Lester Grabb, disminuyen o rechazan tales influencias como el libre albedrío, la angelología, demonología y cosmología de los 6 días o periodos de creación. O sea, la influencia está ahí. Hay muchas cosas que son parecidas. Cuando usted se pone a leer lo que creen ellos, Ahura Mazda, el cielo y el infierno, el gemelo bueno, el gemelo malo, los 3 hijos en la montaña. O sea, hay muchas cosas parecidas. La figura del Shaoxian, se me olvidó, no sé cómo pronunciarlo, Shaoxian, que es una figura mesiánica. El concepto de los milenios también lo tenían allí, del juicio final, de la vida eterna, de la inmortalidad del alma. Tú sabes, la influencia religiosa o la difusión entre culturas no es algo que pueda asumirse a la ligera. Para que una religión influya en otra, ambas deben tener existencia previa y 2 religiones deben estar en contacto entre sí, de tal manera que el contacto cultural y por lo tanto religioso sea posible. El antiguo Israel y el antiguo zoroastrismo se encontraron en contacto
entraron en contacto en el siglo VI a.C., cuando el imperio persa conquistó a los babilonios, los captores de los exiliados de Judea. Como se ha discutido, no hay manera de saber si los reyes aquemínidas practicaban una forma pura de zoroastrismo, pero es probable que incluso sí practicaran una forma combinada. La teología y las prácticas del zoroastrismo todavía habría sido una fuerza sociológica que los exiliados de Judea encontrarían de alguna forma. Académicos como Davis, Russell e Isbell sostienen que dado que varios de los libros de la Biblia hebrea se escribieron después de ese contacto, es posible que esas partes contengan rastros de influencia persa, que a su vez afectó a la religión hebrea. Tales cambios deberían ser fácilmente identificables, ya sea por la mención de elementos persas en el texto o por cambios significativos en las teologías resultantes del encuentro con nuevas ideas. Si bien es indiscutible que los antiguos israelitas entraron en contacto con el zoroastrismo, vamos a ver lo que nos dice acá. Una forma en que el zoroastrismo influyó en la antigua religión israelita se revela mediante el uso de préstamos. Los préstamos son palabras tomadas de otra cultura que no solo muestran influencia, sino que también ayudan a los estudiosos a fechar la composición de los textos en los que se encuentran las palabras. Algunos de estos préstamos aparecen en libros anteriores al exilio, pero muchos más aparecen en los libros posteriores al exilio. Además, los libros de Esdras, Nehemías, Daniel, Crónicas y Esther contienen palabras que hacen referencia a entidades iraníes o zoroástricas o estructuras políticas persas. Incluso se argumenta que el libro de Esther revela que el origen de la fiesta de Purim tiene raíces zoroástricas y que el libro incluye los nombres de varios demonios zoroástricos. Davis y Finkelstein ven un pasaje en Deutero Isaías como una refutación directa a los practicantes zoroástricos. En Isaías 50:11 se advierte a los encendedores de fuego y encendedores de tizones que no serán tratados favorablemente por el Dios de Israel. Esta referencia parece bastante vaga y poco clara en un pasaje precedido por una discusión sobre los acreedores y llenos de terminología legal. Pero la clara advertencia contra los encendedores de fuego parece más que una simple advertencia para los pirómanos. La influencia del zoroastrismo en la antigua doctrina israelita es mucho menos clara en la del primer templo. Isbell hace un trabajo minucioso al mostrar que en los casos en los que se supone una influencia duradera, la validez de tales afirmaciones no está respaldada. Por ejemplo, el concepto de Satanás o adversario, que puede verse como el equivalente hebreo de Angra Magno, también puede verse como el equivalente hebreo de Angra Magno, sí. En realidad tiene poca comparación. En la Biblia hebrea, particularmente en Zacarías 3 y en Job 1, Satanás actúa en nombre de Dios o con el permiso de Dios. Esto es rotundamente diferente a Angra Magno, quien lucha para destruir la creación de Ahura Mazda y frustrar el trabajo de Ahura Mazda en lugar de trabajar en su nombre. Que esto coincide más con el cristianismo. En el cristianismo, sí, Satanás se presenta como alguien que busca destruir al pueblo de Dios, que busca destruir a los cristianos, que busca perseguir a la iglesia. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 se ve claramente la influencia de este ser maligno en el mundo, buscando destruir al pueblo de Dios. No tanto así en el judaísmo. En el judaísmo, Satanás es visto como uno que trabaja para Dios. Eso lo vemos en Job y en Zacarías. Aún así, la teología hebrea muestra algunos cambios después del encuentro en el pensamiento zoroástrico. Los pasajes de 2 de Samuel 24, escritos antes del exilio, y 1 de Crónicas 21, escritos después del exilio, son un excelente ejemplo. Estos relatos paralelos registran la situación en la que David fue incitado a hacer un censo del pueblo. En 2 de Samuel 24 es Dios quien tienta a David a realizar el censo. Sin embargo, 5 siglos después, cuando se escribió 1 de Crónicas 21, no es Dios quien tienta a David, sino Satanás.
En el lapso entre estos textos se produjeron dos cambios significativos. Primero, Amós, Isaías y Oseas habían profesado el amor y la justicia de Dios, influyendo para siempre en la teología hebrea. Estos profetas claramente tuvieron un efecto duradero en el pueblo de Israel y cómo percibían su relación con Dios. En segundo lugar, el cautiverio babilónico persa había proporcionado 200 años de teología diferente con la cual comparar, contrastar y reaccionar. Es probable que ambas razones contribuyeran a la idea de que Dios ya no era el tentador, sino que dejaba ese papel en manos de Satanás. Hubo el cambio. Me gusta esta transición en la comprensión del papel y la persona de Satanás, en las ideas judías de la resurrección de los muertos, un salvador final y una gran lucha final entre el bien y el mal. No es evidente antes del periodo post-exílico. Estos conceptos finalmente encuentran voz en libros no canónicos como el libro de Enoc, los Salmos de Salomón y la Asunción de Moisés. En las pocas referencias a la vida futura y al juicio final que hay en la Biblia hebrea, no se encuentra ninguna mención específica del fuego del infierno. En Isaías 1:25 y Malaquías 3:1-4, por ejemplo, Dios usa el fuego no para la destrucción de las personas, sino para su refinamiento y purificación. Incluso la palabra hebrea que se traduce como infierno o tumba, o simplemente se deja sin traducción, es Seol. Hace poco, para explicar exactamente lo que le sucederá a los israelitas o a los forasteros, a los justos o a los injustos después de esta vida. Cuando se compara con la certeza de los juicios y asignaciones de Zoroastro al infierno o al cielo, el Seol es insatisfactoriamente vago. De la misma manera, Daniel capítulo 12, versículo 1-3, considerando una prueba positiva de la influencia zoroástrica en la religión hebrea con respecto a la doctrina de la resurrección, no proporciona detalles satisfactorios sobre quién resucitará, cuándo ocurrirá la resurrección y qué sucede exactamente en la resurrección. La resurrección en Daniel 12 funciona más como una referencia pasajera que como una adopción de una doctrina extranjera bien desarrollada. Jack Sanders, citando a John Hinault, describe 3 categorías útiles, pero eso no lo vamos a leer. Vamos a ir más abajo porque ya está oscureciendo. El zoroastrismo, el apocalipsis judío y judaísmo del segundo templo. Después del regreso de los exiliados de Persia, se produjo un debate sobre ideas teológicas que incluían a Dios, la redención y la opresión, y lo que se necesitaría para volver a ser el pueblo de Dios. Las obras judías deuterocanónicas, la introducción de nuevas sectas y los acalorados debates teológicos alimentaron la creación de una atmósfera propicia para la incorporación de los principales temas zoroástricos a la secta conocida como cristianismo. Si bien un examen exhaustivo de esta fuente está más allá del alcance de este artículo, es necesario una breve introducción de estos temas para conectar la antigua religión israelita y el zoroastrismo con el nacimiento del cristianismo. Durante el judaísmo del segundo templo se escribieron varias obras apocalípticas. Estas obras intentaron dar esperanza sobre la restauración de Israel y alentar a los lectores a permanecer fieles a Dios. Escritos similares durante la época del judaísmo del segundo templo incluyen el libro de los vigilantes, Primera de Enoc 1-36, el libro de las luminarias celestiales, el Primera de Enoc 73-82, el Apocalipsis animal de Primera de Enoc 85-90, el Apocalipsis de las semanas, Primera de Enoc 93, 10, 91, 11 y al 17, Jubileos 23 y el Testamento de Leví. Estos apocalipsis amplían el papel de los ángeles, el Mesías y un gran fin apocalíptico del mundo, de una manera ajena al judaísmo canónico. Si bien estas expansiones del pensamiento ciertamente no son idénticas a la teología zoroástrica, son mucho más cercanas que lo contenido en escritos anteriores de los antiguos israelitas y significan la inclusión de pensamientos de otros modelos teológicos. Varias sectas nuevas surgieron dentro del judaísmo del segundo templo, incluidos los esenios, los saduceos y los fariseos, mientras que antes los eruditos creían que sabíamos bastante sobre el más popular de estos grupos, los fariseos, que son mencionados constantemente en los evangelios sinópticos y su
y las confrontaciones de Jesús con ellos, ahora se está reconsiderando esas posiciones de supuesto conocimiento. Si bien debemos ser cautelosos a la hora de asignar una doctrina particular a este u otro grupo en ese momento, lo que es claro es que estas ideas sobre ángeles y la resurrección, la restauración de Israel y otras doctrinas clave que fueron fuertemente debatidas en ese tiempo de una forma que nunca se había hecho antes. Este debate de pensamiento religioso, when paired with the influx of new cultural influences, o sea, se emparejó con la influencia de nuevas influencias culturales, no solo que venían de Persia, sino también de los griegos y de los romanos. Esta emergencia, este surgir, es demostrado en la cultura diversa de esa época que existía en la secta del cristianismo. Los exiliados que regresaron, una vez regresaron, buscaron proteger y purificar su fe, que ya había sido fracturada en los debates culturales y de las ideas que no eran previamente reflejadas en la Biblia hebrea. Estas ideas eran ajenas al pensamiento judío en la mayor parte de la Biblia hebrea. Entraron en escena durante el judaísmo del Segundo Templo. La idea sobre los ángeles, la resurrección y los acontecimientos del fin de los tiempos se convirtieron en tema de debate y discusión. Y las obras escritas producidas en ese momento reflejan algunas ideas nuevas y no canónicas. Esta apertura al debate sobre ideas teológicas clave se convirtió en la atmósfera en la que se formó la secta cristiana del judaísmo. O que viene del judaísmo, pues viene el cristianismo. Ahora, y después habla de otra cosa, pero vamos a dejarlo ahí, porque ya está oscureciendo. Pero se puede ver, o sea, usted puede entender lo que estamos hablando. Y le recomiendo que lea, que busque información. Yo busqué varios artículos, extractos de artículos donde se hablaba de esto, y tienen referencia a Finkelstein, Mary Weiss, ahí los libros y todo eso. Voy a ver si después los pongo en la descripción del video, para que vean que yo no estoy tirando aquí cosas a lo loco. Ahí estoy leyendo referencias de artículos y todo, que están en algunas páginas. Esto era de una serie de artículos que solamente conseguí la segunda parte. La primera y la tercera parte no están disponibles. La tercera parte busca hacer una conexión con el cristianismo. Me interesaba mucho conseguirla, pero no está. Conseguí esta que por lo menos habla de este tema y junto con otros artículos. Es más que claro, tú sabes, la influencia del zoroastrismo no fue tan fuerte en lo que es la religión del antiguo Israel, porque ya Israel antes del exilio tenía unas creencias sincréticas de lo que era el Elión, de lo que era el yavismo, la teología del primer templo. La teología del segundo templo sí tuvo cierta influencia del zoroastrismo, lo que es el Dios supremo, el único Dios creador de todas las cosas, ciertas ideas que las que no absorbió el judaísmo sí las absorbió el cristianismo, porque en el cristianismo se cree en el cielo y en el infierno, se cree en una actividad muy dinámica de los ángeles, se cree en el Mesías, que es Cristo Jesús, se cree en el milenio, se cree en muchas cosas que vienen del zoroastrismo. Sabe que la influencia del zoroastrismo se puede palpar más en lo que es el cristianismo, en lo que es el libro de Apocalipsis, en algunas cartas de Pablo, se puede ver la influencia del zoroastrismo. Sabes que hubo toda una evolución, un desarrollo en la comprensión de lo que era lo divino desde el antiguo Israel, con el Elión, con Yahvé, con los otros dioses. Vemos que en la teología del antiguo Israel, del primer templo, los dioses eran más dioses nacionales, dioses de los pueblos. Una vez, pues, la influencia del zoroastrismo en el judaísmo, pues este Dios
se vuelve más supremo, más absoluto. Y el cristianismo absorbe muchos conceptos del zoroastrismo. O sea, la visión de Dios en el cristianismo es un Dios universal. Un Dios que tiene un pueblo de toda lengua, tribu y nación, no solamente del pueblo de Israel étnico, sino de todas las naciones del mundo. Se cree en un Salvador, en un Mesías, se cree en un juicio final, se cree en la vida eterna, se cree en una actividad frecuente de los ángeles, de los demonios, de Satanás. Tú sabes, es más que clara la evidencia, la influencia y los sincretismos en la Biblia, tanto hebrea en cierta manera del judaísmo del Segundo Templo o del periodo post-exílico y el cristianismo. ¿Sabe? Eso está más que claro. Pero nada, amigos, como pueden observar, ya está oscureciendo aquí y ya perdí la claridad. Así que vamos a ir concluyendo este video. Vamos a ver si podemos continuar este tema. Creo que estuve un poquito atropellado porque estaba luchando con el tiempo ya que estaba oscureciendo. Pero nada, y también las interrupciones que a veces tengo de los carros que pasan con música a todo volumen, y para evitar copyright pues corto, y por eso es que a veces usted ve que brinca de momento a otra cosa. Es por eso. Pero nada, amigos, esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga, Dios les guarde, y los espero en otro video más, probablemente mañana, donde estemos hablando sobre el anciano de días y el Hijo del Hombre, lo que vemos en Daniel capítulo 7, que es muy parecido a lo que vemos en el texto ugarítico entre él y Baal. ¿Sabes? Vamos a hablar sobre eso, así que me voy, me despido. UAP for Life, hasta la próxima.